Precisamente este mes Intel ha sacado procesadores nuevos, que en esta ocasión, en este año, tenemos la gama o tenemos la generación 12+1. Así que tras tantos problemas de rendimiento, cosas para evitar, que los directos no van bien, no sé qué, no sé cuánto, he decidido comprármelo. ¿Qué problema hay? Y dejé un post donde te pregunté qué niveles podría jugar para poner a prueba este procesador, ya que, como sabéis, Geometry Dash solamente utiliza un núcleo del procesador, lo cual es lamentable la optimización. Y esta generación pues optimiza algunos de los núcleos en concreto, lo cual puede venir bastante bien para esta ocasión. He elegido estos tres niveles, como estáis viendo aquí, que vamos a jugar a 240 con Vertical Sync, con todo el detail y con las partículas puestas. Comencemos con Ultra Violence. Lógicamente voy a jugar esto en práctica, no lo voy a hacer en normal porque si no vamos a estar 5 años aquí jugando. Aparte de que en modo práctica las cosas funcionan aún peor. En este caso son 170.000 objetos en 1 minuto casi medio. Clic. De momento parece ser que se mantiene bastante estable, aunque habría que ver qué tal funciona el boss fight. Yo al menos desde aquí no estoy viendo ningún tema de en cuanto a lagazos ni nada así. Más que nada porque, bueno, también no es lo mismo cuando grabas que cuando literalmente estás en tu casa y ya está. No tenéis ni idea la de tiempo que yo hacía que no jugaba este nivel. Sobre todo porque mucha gente decía, Guitar, pásatelo, y es como, amigo, me lo pasé hace 50 años. De momento todo lo que es esto, sin boss fight ni nada, que por cierto, me acuerdo bastante bien del nivel, las cosas como son. O sea, de momento no hay ningún problema. Aquí creo que hay un boss fight, ahí está de los primeros, podéis ver, porque yo no puedo. No, o sea, parece ser que ahora sí. No, eso, ahora sí. No, ahora en serio, se ve muy bien. Estoy bastante sorprendido, no tengo ningún lagazo. Y bueno, al final, quieras o no, esto es pay to win, por no decir que me hice un 96 ayer. Realmente el que me interesa es el boss final, ¿vale? Que no sé cómo funcionará, pero creo que es el que está más cargado. Pero vamos, en general todo bien. Eso sí, si pongo gemas, tampoco, o sea, bueno, aquí empieza esto. A ver, ¿cómo era esto? Tengo que decirlo, eso sí, si pongo gemas, ahí se ve evidentemente que hay un poco de control. O sea, si yo me pongo a jugar esto en modo normal, no voy a tener ningún problema de rendimiento. Y bueno, eso es porque me he tirado mucho rato aprendiéndomelo. Ultra Violence ha pasado la prueba del i9, así que vamos a ir con algo ya más potente como es Astral Divinity. Descárgate. Gracias, tamaño 12+1, 12+1 megas. En esta ocasión, en el mismo tiempo que Ultra Violence, son 300.000 objetos, lo cual esto va a ir peor, supuestamente. Pero hemos venido a jugar, así que play, vamos a darle a práctica, haremos una run de esto y a ver qué tal. Ah, vale, pensaba que se había ido. ¡Sorpréndeme! Wow, yo recuerdo que cuando grababa esto, creo que me iba a 214 o 215 cuando jugaba con todo el detail. Ahora esto es increíble. Sí, me está yendo a 115, más o menos. O sea, es un poco coñazo, ¿vale? No es tan jugable. Esto ya, o sea, os lo digo, es otra cosa. No tiene nada que ver con como yo jugaba antes, ¿vale? Porque yo venía de 4 generaciones anteriores y ahora pues el 12+1 es potente. Yo es que da igual que diga que necesitaba un procesador porque con la 3080 me hacía cuello de botella. Va a venir gente a decirme, es que el GD es que va bastante bien. Sí, mira. De todas maneras, yo creo que aquí lo que mola ya sería irte a la parte esa donde hace, ¿sabes? Esa parte que iremos ahora. La cosa es, en este drop, si yo lo hago con los FPS literalmente liberados, es decir, que no se claven a 240, supongo que lo pongo a 99999. Casi. Luego probaré en el boss fight de Ultra Violence, sobre todo porque necesito una miniatura en condiciones y yo creo que los FPS de ahí van a ir estupendamente. Nos vamos acercando ya a esto de aquí. Ahí está, que esta parte es donde debería más o menos ir un poco todo más jodido, pero creo que ni se ha mutado el número. Luego aquí con los 50.000 fondos, que yo recuerdo que cuando hice el Guitar Prueba Goditer, creo que eso era injugable. Vale, tengo que decir que aquí el procesador está sufriendo, como podéis ver. Igualmente, quitando eso, ha aguantado bastante bien. Evidentemente, al colocar gemas esto explota. Cuando aparece ese bicho del fondo, ahí se nota un montón que esto es injugable. Pero bueno, quitando eso, de momento está siendo... da igual. De momento esa es la parte que más injugable me ha parecido de todo el nivel. A partir de aquí ya empieza a recobrar, no sé hablar, recobrar la normalidad. Sí, ya se puede ver que aquí va literalmente normal, no hay ningún problema. Solo espero y deseo que en el 91 me vaya bien. Sí, va bastante bien, o sea, diría yo que es de las mejores partes. 94, no 91. ¡Bum! Vale, bueno,
Quitando esas dos secciones, la verdad es que ha estado bastante bien, me ha sorprendido. Ya lo que queda es optimización del juego en sí, no del procesador. De hecho, que no se nota aquí, que lo vais a ver ahora mismo, por favor podéis ver que este procesador, este núcleo, pues bueno, ahora ya ha dejado de jugar, pero se nota, ¿no? Que es el tocho. Por último, y no por ello menos importante, vamos a ir con este, que... La madre que te trajo el cordero. Vale, literalmente se ha ido el hueco ese. En este caso ya pasaríamos a 500.000 de objetos en 2 minutos y 40. Aquí puede estar quizás mejor distribuido que en Astral Divinity. Así que vamos a ver qué tal. Una práctica, full detail, todo sin problemas. Y vamos a ver qué me deleita este nivel. Ya no me acuerdo. Yo no recuerdo cómo me fluqueé esto porque tuve una suerte del copón, porque en el final se puede morir fácilmente. ¿Por qué no salen los malditos FPS? Mira, yo paso, de verdad, no entiendo. Pongo gemas y la verdad es que va bastante estable. De esta parte es que no me acuerdo literalmente, así que si la palmo un poco, ahí está, pues lo siento mucho. Aquí está el colega aguantando nada más y nada menos que 500.000 de objetos. O sea, esto está interesante. Realmente la sección que me interesa es la del final, porque creo que era donde literalmente colapsaba. Ahí había un salto de 4 y creo que lo he hecho. Sí, lo he hecho de una. Es una pena que esto no haya tenido raid, porque para mí es un Extreme Demon como una casa, pero supongo que será porque tiene eso, 500.000 de objetos. Y yo porque estoy con un PC de la NASA, pero el que juega en móvil pues va a decir: hola, buenas. Tengo que decir que de esto no me acuerdo muy bien, o a lo mejor no era tan complicado. Wow. Bueno, esto lo podemos saltar porque es que no es importante, no tiene nada que ver, o sea, no es algo que vaya aquí a molestarnos. La cosa es que en general totalmente sobresaliente de momento. Y aquí, bueno, inclusive esta parte que está hiper mega cargada, yo voy poniendo gemas y como veis tampoco es que vaya a dar mucho por culo. Y esto ha salido bastante bien. Yo digo que tuve suerte con este nivel porque yo llegué a esta parte. Hola. O sea, ahora, vale, muy bien, lo que tú quieras. Primera vez que me pasa esta parte, me pasé el nivel. Y yo lo siento mucho, pero de esto no me acuerdo absolutamente nada. Tampoco es que vaya a dar problemas los FPS, de hecho están normales y corrientes. Así que si os importa, vamos a hacer esto en cámara rápida. Esta es la parte que a mí me interesa, ya que era la que daba mucho por culo. Ahí está, como veis, cómo todo colapsa, básicamente por la optimización increíble de las figuras con rotación. Y es que, como digo, da igual aquí lo que tengas, porque es que te va a ir fatal. Y quitando eso, yo creo que ya lo demás sí que va jodido, porque claro, en el fondo, como estáis viendo, no sé si se ve, esa parte donde está la nave pues va rotando también. Y es que yo todavía no sé cómo me fluqueé todo esto de una. La verdad es que, a ver, se puede ver un poco el gameplay y tal, pero joder, bueno, ahí eso era más que evidente. Mira, aquí por ejemplo, si yo voy poniendo gemas, ahí se ve como sí que se frustra un poco. Ahí está, un poco cargado, pero bueno, da igual. Si tú vas jugando normal y corriente y vas literalmente en modo normal, no debería haber mucho problema. Pero esa parte es que es, vamos, una cosa increíble. Bastante bien, bastante impresionado en general. Y yo creo que estos tres van a ser los que he elegido. No voy a jugar más porque es que son los que mejor me conozco. Aunque personalmente el que más me ha sorprendido es el que no está aquí. O sea, este de aquí, la verdad es que está bastante bien. Pero bueno, en fin, no tengo nada más que comentaros. Espero que os haya gustado, espero que hagáis muchas cosas y espero que sobre todo que os guste la outro, que hace tiempo que no la pongo. Venga, adiós.